Muy bien, empezamos entonces con la parte de equilibrio. Estábamos comentando acerca del equilibrio. Estábamos hablando acerca del equilibrio, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es el equilibrio químico? Entonces hayamos quedado que el equilibrio es es un estado que se genera en reacciones reversibles en sistemas cerrados a temperatura cons- constante, ¿no? A temperatura constante. ¿Ok? Eso es el famoso equilibrio químico. Ahora, nosotros, para poder entender el equilibrio, vamos a ver un gráfico rápidamente. ¿Ok? Nosotros para entender el equilibrio, vamos a ver un gráfico rápidamente. ¿Ok? Ahora, pero antes vamos a poner nuestra reacción. Antes vamos a poner nuestra reacción, ¿no? Esta que sea la reacción A más B C más D. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver una pequeña gráfica rápidamente. Ya, muy bien, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos en esta primera gráfica, lo que nosotros tenemos en esta primera gráfica son las concentraciones, las velocidades, vamos a analizar primero. Las velocidades. ¿Ok? Entonces, nosotros como tenemos una reacción de doble desplazamiento, hay una velocidad directa y hay una velocidad inversa. ¿Te acuerdas? Entonces, para un tiempo igual a cero, esto es como el tiempo. Para un tiempo igual a cero, lo único que yo tengo son reactivos. Por lo tanto, lo único que yo tengo es una velocidad directa, nada más. Pero a medida que va avanzando el tiempo, los productos se van formando y estos de nuevo van generando reactivos. Entonces, vamos a tener algo por acá, ¿no? Vamos a tener algo por acá. Nosotros, a medida que avance el tiempo, nuestra velocidad directa va disminuyendo. Y en tanto, la velocidad inversa, que es la velocidad que va de productos a reactivos, esta es la velocidad inversa, la conversión en este sentido, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a aumentar. Entonces, él va disminuyendo
Y ahí lo que va sucediendo es que va aumentando hasta que ambos se igualan. Ambos se igualan. Y al igualarse, justo en ese momento en el que ellos dos se igualan, la velocidad directa se iguala a la velocidad inversa, justo en ese momento en que se da ahí se genera lo que nosotros conocemos como el famoso equilibrio químico. En ese momento en el que esas velocidades se igualan, ¿qué va a suceder? Para un tiempo, esto es como el tiempo, y ahora aquí voy a analizar las concentraciones. Entonces, para un tiempo igual a cero, lo que yo tengo es concentración de A. Para un tiempo igual a cero, yo tengo concentración de A porque es mi reactivo y tengo concentración de B. Pero para un tiempo igual a cero, es evidente que yo no tengo nada de productos. Concentración de C vale cero y también la concentración de D. La concentración de D también, ¿cuánto vale? Cero. No hay nada porque es para un tiempo igual a cero. Pero ¿qué pasa a medida que avanza el tiempo? El reactivo A empieza a gastarse. ¿Qué pasa a medida que avanza el tiempo? El reactivo B empieza a gastarse. En tanto, ¿qué pasa con el producto? El producto va aumentando. ¿Y qué es lo que pasa? Con el otro producto también va aumentando. Pero cuando se llega al equilibrio químico, los reactivos ya no se gastan más, sino que ahora van a estar constantes. La concentración de A, ahora ¿cómo va a ser? La concentración de A en el equilibrio, ahora ¿cómo va a ser? Constante. La concentración de B, ahora en el equilibrio, ¿cómo va a ser ahora? Va a ser constante, es decir, no se va a gastar más. La concentración de D, ¿cómo va a ser ahora? Ya no se va a formar más. La concentración de C en este caso, ¿no? En el equilibrio, ¿cómo va a ser, muchachos? Va a ser constante. Y la concentración de D también en el equilibrio ya se va a mantener constante, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. En el equilibrio químico ya no se va a formar más ni se van a gastar más, sino que las concentraciones como van a permanecer constantes, ¿ok? Eso es lo que ocurre en el famoso fenómeno del equilibrio. Ahora, nosotros no podemos ver ello, pues. Nosotros no podemos ver ello. Nosotros no podemos ver lo que ocurre dentro de un reactor. Entonces, para eso es que nosotros hemos creado las famosas constantes de equilibrio. ¿Has escuchado? Las constantes de equilibrio químico, ¿no? Las que se les conoce como K sub C. Las constantes de equilibrio le voy a poner de manera general. Así. ¿Ok? Estas constantes de equilibrio, ¿de quién dependen? Estas constantes, tú ya sabes que dependen de la temperatura, ¿no? ¿Y nosotros qué constantes vamos a tener? Nosotros vamos a tener la constante de concentraciones, que se le conoce como K sub C. Esta constante de concentraciones se determina para gases y
acuosos, nada más. Ok, esa constante se determina solamente para gases y acuosos. Ahora, ¿cómo se va a determinar esa constante? Esa constante K sub C simplemente es la concentración de productos elevado a su coeficiente entre la concentración de reactantes elevado a su coeficiente. Ahí está. Ok. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 2A más 3B y esto me genera 4C, ¿cómo sería K sub C? K sub C sería concentración de productos elevado a su coeficiente entre concentración de reactantes, concentración de A al cuadrado por concentración de B al cubo. Ahí está. Ok, de la misma manera, vamos a tener la otra constante. Esto se llama la constante de presiones K sub P. Esta constante de presiones parciales solo se determina para gases, nada más. Solo para gases. A diferencia del K sub C, este solo se va a determinar para gases. ¿Cómo se va a determinar? Igual, completamente igual. Completamente igual. Sino que ahora simplemente es con presiones. K sub P va a ser la presión de los productos elevado a su coeficiente entre la presión de los reactantes, también elevado a su coeficiente. Ya está. Completamente igual, sino que la diferencia es que aquí vamos a tomar simplemente presiones. Ahora, presiones, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción, si tú lo balanceas, el vale 2, el vale 3 y el vale 1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería K sub P? K sub P sería presión de productos NH3 al cuadrado sobre ¿quién? Sobre presión de reactantes a la 1 por presión de hidrógeno al cubo. Ahí está. ¿Ok? Esa sería la forma como calcularlo. ¿Correcto? Y también existe una equivalencia entre ellos. Y también existe una equivalencia entre ellos, ¿no?
tenemos la relación entre K sub P y K sub C. ¿Qué dice la relación? La relación nos dice de que K sub P es igual a K sub C RT delta de N. ¿Ok? Ahí está. Y entonces tenemos que definir, ¿no? Bueno, tú ya sabes que R es la constante de los gases ideales. ¿Te acuerdas qué valor puede tomar él? Puede tomar 0.082, 62,4, ¿no? T, tú ya sabes que es la temperatura ¿en qué unidad? En Kelvin, ¿sí o no? Claro, y finalmente delta de N, que primero voy a poner acá que solo es para gases. Delta de N, ¿cómo se calcula? Delta de N es igual a la suma de coeficientes de productos gaseosos menos la suma de coeficientes de reactivos gaseosos, ¿no? Entonces, en pocas palabras es la suma de coeficientes de productos menos reactivos, pero solamente se considera, ¿qué cosa? Solo se consideran gases. Por eso que arriba te puse solo para gases y por eso es que abajo te vuelvo a recalcar que es solo para gases. ¿Ok? Y este delta de n puede ser mayor que 0, este delta de n puede ser menor que 0 o incluso delta de n puede ser 0. Y ese es el caso en donde K sub C y K sub P, ¿cómo van a ser? Iguales. Ahí está. Ok, entonces a ti te preguntan ¿en qué momento se cumple que K sub P y K sub C son iguales? Es cuando el delta de N valga 0. ¿Ok? Listo. Vamos a ver por aquí el principio de Le Chatelier. Vamos a ver el principio. El principio de Le Chatelier. Bueno, este principio de Le Chatelier se da para explicar cómo es que un sistema va a retornar al equilibrio luego de ser perturbado. Porque los sistemas se perturban. Los sistemas se perturban y de alguna manera ellos llegan, ok, llegan al equilibrio otra vez. Entonces, él propone tres efectos. Propone uno que se llama efecto de la temperatura. Efecto de la temperatura. Vamos a ver el más fácil primero. Efecto de la concentración. A ver.
¿Cómo se da el efecto de la concentración? El efecto de la concentración me dice lo siguiente, que si yo aumento la concentración, la reacción simplemente va en sentido opuesto, nada más. Pero si yo disminuyo la concentración, voy en el mismo sentido. Así es fácil. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo rapidísimo para que veas cómo funciona eso. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Mira, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Hay problemas? ¿Se puede ver, por favor? Confirme si se puede ver. ¿Se puede ver, por favor? ¿Sí? ¿Sí se puede ver la pantalla? Confirmen, por favor. Ya listo, seguimos entonces. Por ejemplo, si yo tengo mi reacción AB, entonces, ¿qué pasaría si yo aumento la concentración de A? Entonces, si tú aumentas la concentración de A, ¿qué te dice la teoría? Que te vas en sentido opuesto. Como A está a la izquierda, entonces yo me debo de ir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Así es fácil. Si yo aumento B, ¿hacia dónde me voy? Si yo aumento B, me voy en sentido opuesto. O sea, me voy ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? Ahí está. Así es fácil, sentido opuesto. Pero ahora, ¿y qué pasaría si yo en vez de aumentar A, disminuyo la concentración de A? Ah, si tú disminuyes la concentración de A, la reacción va en el mismo sentido. Como A está a la izquierda, entonces la reacción se va hacia la izquierda. De la misma manera, si yo disminuyo B, ¿hacia dónde me voy? Si yo disminuyo B, ¿hacia dónde me voy? B está a la derecha, entonces me voy hacia la derecha. Así es fácil. Así es sencillo, ¿ok? Tenemos otro efecto. Tenemos otro efecto, que es el efecto de la presión. Ahora, este efecto de la presión es solo para gases, ¿ya? Es importantísimo que tengas en cuenta eso. Esto es solamente para gases, nada más. No es para otro tipo de sustancia. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Se cumple que si yo aumento la presión, que es lo mismo que si yo disminuyera el volumen, entonces la reacción hacia dónde se va a ir, hacia donde hay menos moles. Así es fácil. Ahora, si yo disminuyo la presión, que es lo mismo a que si yo aumentara el volumen, simplemente me voy hacia donde hay más moles. Nada más, así es fácil. En pocas palabras, voy en sentido opuesto, ¿no? En pocas palabras, voy en sentido opuesto. Voy en sentido opuesto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver por acá. Por ejemplo, imagínate que tienes este caso de acá, ¿no? Que ya lo hemos hecho con un ejemplo.
Entonces acá es 2, 2 y acá es 3, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿cuánto valdría acá? O sea, ¿dónde me voy si yo aumento la presión? Si yo aumento la presión, ¿hacia dónde me voy? Recuerda que es solo para gases, ¿ah? Bueno, en este caso todos son gases, no hay problema. En este caso aquí el vale 4 y aquí vale 2. Entonces, simplemente ¿hacia dónde te vas? Si tú aumentas la presión, te vas hacia donde hay menos moles. ¿Dónde hay menos moles? A la derecha. Y si yo disminuyo la presión, ¿hacia dónde te vas? Si yo disminuyo la presión, me voy hacia la izquierda, ¿no? Ahí está. Menos presión, más moles. Más presión, menos moles. Y también puedes tener este caso, ¿no? También puedes tener este caso, el caso, por ejemplo, como este. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaría aquí si tú aumentas la presión o si disminuyes la presión? Claro, en este caso, si tú calculas las moles, en este caso acá, ¿cuántas moles hay? 2, 2. Entonces, en ambos lados se tiene la misma cantidad de moles. Entonces, simplemente diremos que no se altera el equilibrio químico. Es decir, así aumenta o disminuye la presión, no va a alterarse el equilibrio. Así de fácil. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos finalmente por acá, ¿qué lo voy a hacer acá? Tenemos el efecto de la temperatura ahora. Tenemos el efecto de la temperatura. ¿Qué te dice el efecto de la temperatura? El efecto de la temperatura te dice lo siguiente, ¿no? Te dice que si tú aumentas la temperatura, ¿quién se favorece? El que se va a favorecer es la reacción del tipo endotérmica. Si yo disminuyo la temperatura, se va a favorecer la reacción exotérmica. ¿Cómo hacía? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo así? Mira, imagínate que tú tienes esto de acá. A más calor te da B. Entonces, ¿qué pasaría si yo aumento la temperatura o si yo disminuyo la temperatura? Entonces, si yo aumento la temperatura, se favorece la endo. Ahora, ¿cómo sé dónde está la endo o la exo? Como regla práctica, la exo va a estar en la dirección del calor. ¿Dónde está el calor acá? El calor está a la izquierda. Entonces, en ese sentido, va a estar la exo. Y obviamente, en sentido opuesto,
tendría que estar la endo. Así. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿quién se favorece? Se favorece la endo. Me voy entonces hacia la hacia la derecha, ¿no? En cambio, si yo disminuyo la temperatura, se favorece la exo. ¿Dónde está la exo? La exo está a la izquierda, ¿no? Ahí está. Vamos con otro ejemplo. A ver. El ejemplo contrario a él, ¿no? Tengo A más B de repente y me produce C más calor. Entonces ahora la reacción exo está en la dirección del calor. Como el calor está a la derecha, en esa dirección está la exo. Y obviamente en sentido opuesto está la endo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Igual, si tú aumentas la temperatura, ¿hacia dónde te vas? Hacia la endo. ¿Dónde está la endo? Ahí está. Pero si yo disminuyo la temperatura, ¿quién está? La exo. ¿Y dónde está la exo? Ya está. Entonces, eso es lo que se conoce como Le Chatelier, ¿no? Cómo es que retornan al equilibrio los sistemas luego de ser perturbados, por ejemplo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver problemas. Por ejemplo, ¿cuál sería la clave del problema número 9? Puede ser la clave de la 9. Dice, ¿no? En X la reacción, en X la velocidad de la reacción directa e inversa se igualan. Claro, recuerda que justamente para llegar acá, si te das cuenta ya, las concentraciones de reactivos y productos ya son constantes, ¿no? Entonces ahí es que se está llevando al equilibrio químico y esto solamente ocurre si la velocidad directa se iguala a la velocidad inversa, ¿no? Es verdad. Dice, en el equilibrio la concentración de reactantes y productos son iguales. No, no son iguales. No son iguales, son constantes, no iguales, no varían ya. La constante de equilibrio solamente depende de la temperatura, claro que sí, depende de la temperatura. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Letra, letra A. ¿Correcto todos, por favor? A ver, ¿cómo sería yo? Muy bien, a ver.
Mira, acá te voy a comentar algo, ¿no? Cuando tú tienes un equilibrio, como por ejemplo este, por ejemplo, tú tienes, él tiene una constante K. Entonces, cuando yo invierto la reacción, entonces la nueva constante es simplemente la inversa. ¿Y qué pasa si yo lo multiplico por una constante? Entonces, ¿qué tendrías acá? Simplemente es K elevado a la N. Nada más, así de fácil. Si tú lo multiplicas por un valor, se eleva la constante anterior a ese valor. Pero si tú lo inviertes, simplemente la constante se invierte. Entonces, ¿qué es lo que tú ves acá? ¿Qué es lo que tú ves acá? ¿Qué ha sucedido ahí? Lo primero que yo he hecho acá es esto, ¿no? Acá yo tengo A más 2B, 2C, y esto tiene su constante que vale 0,25. Entonces, ¿qué es lo primero que han hecho? Invertirlo. 2C. Y entonces la constante sería simplemente la inversa. Y ahora, ¿qué es lo que has hecho con él? Simplemente lo has dividido entre ¿cuánto? A ver, lo has dividido entre 2, ¿no? Lo has multiplicado por un medio. Entonces acá sería C, acá sería A, un medio, y acá sería B. Y es justo lo que te piden, ¿no? Y entonces el segundo sería, ¿cuánto es 1 entre 0,25? ¿Cuánto es 1 entre 0,25? 4. Y entonces simplemente como lo multipliqué por un medio, es 4 elevado a la un medio. ¿Cuánto es tu respuesta entonces? ¿Cuánto es tu respuesta entonces? Tu respuesta es 2, ¿no? Ya está. ¿Cómo estaría yo? A ver. La disociación de CO2 detectada por espectrometría infrarroja, dice, se promueve en gran medida por la presencia de CH4. La reacción del CO2 y el CH4 se produce rápidamente por encima de los 673 Kelvin, ¿no? Para dar CO2 y monóxido, dice, y agua. Determine la constante de equilibrio para la relación molar de la ecuación balanceada, siendo 4 litros el volumen del reactor. Perfecto. Entonces, como esta ecuación está balanceada, él vale 1, ¿no? Un carbono, a ver, hay que corregir. A ver.
Acá sería un 2, creo, me parece. A ver. Dos carbonos, dos carbonos. Ah, no, está perfecto. Es uno nomás, porque hay carbono al otro lado también. Está perfecto. Dos carbonos, está bien. Hidrógenos son cuatro, cuatro. Dos oxígenos, sí está perfecto. Entonces el balance aquí vale uno. Aquí vale uno, ya está. Y entonces la relación de moles, según el problema dice que tomemos la relación molar. Del vale una mol, del vale una mol, del vale 2 mol, porque su coeficiente te da la relación de moles, ¿te acuerdas? Ya, pero yo para hallar K sub C necesito las concentraciones, pero a ti te dan el volumen. El volumen, ¿cuánto era? Decía 4 litros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la concentración en el equilibrio? Sería un cuarto. ¿Sería o no sería? Tú sabes que la concentración es el número de moles entre el volumen. Entonces sería 1 entre 4, 0,25, ¿no? 1 entre 4, 0,25. 2 entre 4, 0,5. 2 entre 4, 0,5. ¿Está? Entonces ahora sí. K sub C que era igual. Concentración para gases y acuosos, ¿no? Concentración de CO elevado al cuadrado por la concentración del hidrógeno elevado al cuadrado. CO2 a la 1, concentración de CH4 a la 1. Reemplaza, por favor, a ver. ¿Cuánto sería? Reemplaza. Concentración de CO 0,5 al cuadrado por concentración de hidrógeno 0,5 al cuadrado de CO2 0,25 y de CH4 0,25. Muy bien, ¿cuánto saldría? A ver. Ok, y eso hay que dividirlo entre... Bueno, me acaba de salir uno. ¿Cuánto saldría la respuesta? Uno simplemente, ya está. No sale. ¿Cuatro sale? Vamos a ver un problema más. A ver, veamos la 13, por ejemplo. A ver. Ya, a ver. ¿Cómo sería él, por ejemplo, no? Dice, calcula el valor de K sub C y K sub P. Dice que en un recipiente de 10 litros tenemos... Dice, en un valor de... Dice, si en un recipiente de 10 litros está presente 20 moles de cada compuesto y 10 moles
del oxígeno molecular. Perfecto. Entonces el problema nos dice que de él hay 10 mol. De él también hay 10 mol. Y de él también hay 10 mol, ¿no? Porque él es un compuesto. El único que... 20 era. Y el oxígeno es el único que tiene 10 mol. Pero recuerda que para calcular K sub C, tú necesitas tener las concentraciones. Y las concentraciones, ¿qué cosa eran, muchachos? Moles entre volumen. Entonces, ¿cuánto valen las concentraciones? Sería 20 entre 2, entre 10, sería 2 molar. Acá también sería 2 molar. Acá también sería 2 molar, ¿no? ¿Y cuánto es 10 entre 10? 1 molar. Listo, entonces yo puedo calcular K sub C. Sería concentración de H2S. ¿Está balanceado la ecuación? A ver, revísalo. No está balanceada, ¿no? ¿Está balanceada la ecuación o no? A ver, revísala. No, ¿verdad? A ver, dame los coeficientes. ¿Cómo serían? Acá sería 3 medios, entonces acá sería un 2, un 2, un 2 y un 3. A ver, revisa. 4 hidrógenos, está bien, 2 azufres, oxígeno 6, 6 ya está, ¿no? Entonces sería concentración de H2S, 2 elevado a su coeficiente que vale al cuadrado, por concentración de oxígeno vale 1, su exponente vale 3. Igual acá, ¿no? Concentración de agua vale 2 elevado al cuadrado. Y la concentración de CO2 también vale 2 elevado al cuadrado. Entonces, se va, te queda un cuarto. 0,25, ¿no? Y también me pide K sub P. Pero K sub P lo puedo calcular con la relación, ¿no? Se sabe que K sub P es K sub C RT delta DN. Entonces, ¿cuánto vale delta DN? Sumatoria de productos gaseosos. Los dos son, ¿no? Entonces sería 2 más 3 menos gas, 2 más 2. ¿Cuánto me sale esto al final? 1, ¿no? 5 menos 4, 1. Entonces puedo reemplazar y decir K sub P es K sub C, que vale 0,25 por R. Como no me dicen nada, más que las unidades están en atmósferas, entonces es 0,082 porque dependía de la presión, ¿no? La temperatura te la daban. El problema te decía que la temperatura era 1000 Kelvin. ¿Y el delta N cuánto vale? 1, ¿no? Ya está. ¿Y entonces cuánto era ello? A ver. 0,25 por 0,082 por 1000. ¿Cuánto es? 20,5, ¿no? Cero coma veinticinco y 20,5. La clave sería la C, me parece, muchachos. Muy bien. Vamos a ver.
A ver cómo sería. ¿Cómo serían ellos dos? A ver. Dice, ¿no? Tenemos la siguiente reacción. Dice, detectándose desde los 45 minutos que el hidrógeno no cambia su concentración. Ah, si a partir de los 45 no cambia porque has llegado a dónde? Al equilibrio, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver. Desde los 45 el sistema alcanzó el equilibrio verdadero, ¿no? Es un equilibrio heterogéneo, claro, porque hay diferentes estados de agregación, claro que sí. Y la constante simplemente es para gases o acuosos, sería concentración de hidrógeno elevado al cuadrado entre la concentración de ¿quién? Al cubo. ¿Se parece? No. La constante K sub P y K sub C tienen el mismo valor, calcula delta de N, ¿no? ¿Cuánto vale delta N? Suma de coeficientes gaseosos, solo él. 3 menos suma de coeficientes reactantes gaseosos. Solo él, porque el otro es hierro, ¿no? Y es sólido. Y entonces eso cuando me sale 0, lo cual implica que K sub P y K sub C son iguales. Es verdad entonces, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta y entonces, muchachos? ¿Verdadero o falso verdadero? Ya está. Vamos con un problema de Le Chatelier, a ver. Nos dan esta reacción. Ya está, a ver, ya está balanceado. Entonces, ¿qué dice? A ver. ¿Cuál de los siguientes factores favorece a un mayor rendimiento en la producción de amoníaco? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que yo voy a hacer que haga que la reacción vaya en esta dirección? Eso es lo que me está diciendo en pocas palabras el problema, ¿no? Porque quiere que aumente el rendimiento respecto a la producción de NH3, o sea, quiere que haga ya más NH3. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder producir más NH3? Ahí están las opciones, ¿no? Primera opción, aumento de la presión. A ver, si yo aumento la presión, se va hacia donde hay menos moles. ¿Cuántas moles hay acá? Los dos son gases, ¿ah? 4. ¿Cuántas moles hay acá? Solo hay 2. Entonces, si yo aumento la presión, me voy hacia donde hay menos moles. Me voy a la derecha, es correcto, si favorece, ¿no? Aumento de la cantidad de reactantes. Si tú aumentas la concentración de los reactantes, aumentar, que decía, sentido opuesto, ¿no? Entonces sí te favorece, porque ve en sentido opuesto. Disminución de la concentración de productos también, ¿no? Claro que sí, porque si tú disminuyes la concentración de los productos, la reacción va hacia ahí, en el mismo sentido, y los productos en el mismo sentido también es para la derecha. Entonces sí me favorece. El último, enfriamiento del reactor. Si yo disminuyo la temperatura, me voy ¿a dónde? Me voy hacia la reacción exo. Y la exo
¿Está o no está en el sentido del calor? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, en el que está el calor, para allá está la exo. Entonces, la reacción también se va hacia la derecha, ¿no? Conclusión, todos favorecen. Todos. Todos están favoreciendo, ¿ok? Listo, muchachos. Yo creo que hasta ahí lo podemos dejar, ¿no? Muy bien, amigos. Con eso hemos concluido la clase el día de hoy.